Durante siglos, uno de los principales sueños del ser humano ha sido el de poder viajar a través del tiempo, ya sea para visitar el pasado y resolver así algunas de las preguntas y misterios que a día de hoy no tienen explicación, o para darle un vistazo al futuro y comprobar así los hechos que le ocurrirán a la humanidad con el paso de los años. Pues bien, aunque suene increíble, existen historias, casos que muchos aseguran dan fe a que en verdad existieron hombres que han sido capaces de viajar en el tiempo. Es decir, que en verdad hubo hombres que ya vinieron del futuro o del pasado para estar entre nosotros, dejando incluso pruebas de este increíble viaje. Vamos a repasar los 3 casos más conocidos que se han registrado y que ha provocado la intriga y la curiosidad en muchas personas, incluidos investigadores y periodistas, y veremos qué se esconde detrás de cada una de estas historias. Comenzamos por el caso de Rudolf Fenz. El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York a las 11:15 de la noche, en junio del año 1950. En ese momento, un hombre de unos 30 años de edad llamado Rudolf Fenz apareció en mitad de la nada, en mitad de la transitada vía de la Quinta Avenida. Estaba perdido, como ido, y fue en ese momento cuando un taxi lo golpeó, provocándole de inmediato la muerte. Los testigos que vieron este hecho relatan no solo la extraña aparición de esta persona que parecía venir de la nada, sino también algunos detalles que llamaron la atención de muchos, como por ejemplo su traje, que según indicaron no pertenecía a la época, sino que más bien parecía ser del siglo XIX. Además, aseguran que cuando fue auxiliado, dentro de sus bolsillos encontraron diversos objetos que no pertenecían a los años 50, como una moneda de 5 centavos, un ticket para el lavado de un carruaje y el cuidado de un caballo, más $70 en billetes fuera de circulación. Una tarjeta de comerciante con su nombre y dirección escritos y una carta enviada a su dirección que fue enviada en junio de 1876 desde Filadelfia. Un dato curioso, ninguno de estos objetos mostraban signos de antigüedad, es decir, parecían nuevos. Fue entonces cuando comenzó la investigación a cargo del capitán Hubert Rimm, del Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de Nueva York. El capitán disponía de tan solo el nombre del sujeto y la dirección que constaba en los objetos encontrados. La policía fue al lugar y efectivamente encontraron un negocio. Sin embargo, nadie allí conocía a Rudolf Fenz. Lo buscaron por sus huellas digitales y tampoco estaba registrado. Se preguntó sobre algún hombre desaparecido con sus características y nadie dio razón. Tras varias averiguaciones, el capitán Rimm logra ubicar a un antiguo familiar de este sujeto, quien le dice que conocían a Rudolf, pero que éste había desaparecido en 1876 a la edad de 29 años sin dejar ningún tipo de rastro. Este dato fue confirmado por el propio investigador, que encontró el nombre del enigmático personaje en los registros de personas desaparecidas en 1876. Los datos allí escritos coincidían con la descripción de las ropas, aspecto, físico y edad del hombre recientemente fallecido. Se dice que por miedo a que lo tomaran por loco, el capitán Rimm ocultó los resultados de su investigación, aunque la historia se hizo popular rápidamente entre la población neoyorquina y después al mundo. El siguiente caso es el del caminante de Boysaca. El 5 de mayo de 1988, un joven de unos 20 años apareció de repente en las vías de un tren en Rías Altas, Galicia, en España. Fue cosa de unos segundos cuando un tren se aproximó al lugar donde se encontraba el joven y lo arrolló matándolo en el acto. Según cuenta el maquinista, el individuo caminaba sobre los rieles dándole la espalda al tren, moviendo los brazos de manera extraña. El maquinista intentó advertir al joven de la presencia de la máquina. Sin embargo, este no reaccionó, provocando el posterior arrollamiento. El cuerpo del joven quedó completamente destrozado. Evidentemente, con el cuerpo en tales condiciones, la policía poco pudo hacer para lograr su identificación. Lo único que pudieron registrar es que el sujeto tenía una talla mediana, era de raza blanca, tenía el cabello negro y los ojos castaños. Vestía una camisa gris azulada, pantalón negro y zapatillas deportivas blancas. Un dato importante fue que dentro de los bolsillos de su pantalón, la policía encontró grandes sumas de dinero, unas 16.000 pesetas.
Con estos datos se intentó hacer una investigación y plantear las hipótesis sobre el origen de este joven, que parecía perdido en medio de una línea férrea. Algunos hablaron de un mendigo perdido, hecho que se descartó por el tema del dinero encontrado en el pantalón. También se habló de que se trataría de un loco que había logrado escapar de algún sanatorio. Esto también se descartó, pues no hubo noticia de escape alguno. Al no obtener ninguna respuesta y al no haber familiar o persona que reclamara el cuerpo o denunciara la desaparición de alguna persona con las características del cadáver, provocó que el caso del extraño caminante comenzara a originar hipótesis más arriesgadas. El periodista español, quien además es investigador y divulgador de los temas del misterio, Iker Jiménez, en su libro Enigmas sin resolver, luego de descartar que se tratara de un paciente mental, un mendigo, un hombre perdido o un suicida que desoyó la advertencia del maquinista, arrojó la aventurada posibilidad de que este hombre haya sido un viajero en el tiempo. Lejos de estas cavilaciones, el diario El Correo Gallego desechó la posibilidad de cualquier viajero en el tiempo y publicó la identidad del caminante de Boissaca. Al realizar diversas pruebas de ADN con los restos del individuo, la policía determinó que el accidentado era un joven de esta época, que al momento del accidente tenía unos 22 años y se llamaba Óscar Ortega Vasalo, hijo de una farmacéutica de la zona de nombre María Bertina Vasalo Álvarez, quien decidió dejar su casa para irse rumbo a Barcelona. A día de hoy, la señora Vasalo no ha confirmado si realmente el caminante de Boissaca fue su hijo. El cadáver fue enterrado en Boissaca y trasladado a una fosa común en 1995. Por último, el caso de John Titor, uno de los casos más recientes y que de alguna manera se diferencia de los ya mencionados, primero porque no fue alguien que vino del pasado a nuestro tiempo, sino un hombre que vino del futuro, y segundo, porque además se dio el tiempo en conversar a través del chat con miles de internautas quienes le preguntaron sobre su aventura a través del tiempo. La historia comienza cuando un tal John Titor comienza a invadir entre los años 2000 y 2001 con diversos comentarios en un foro llamado Art Bell de la empresa IBM, asegurando que era un hombre proveniente del futuro y que había decidido regresar a nuestra época después de realizar una misión militar en el año 1975. Este extraño personaje decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. Ahora bien, ¿por qué este hombre del 2036 volvió a 1975? Según Titor, lo hizo para cumplir una misión militar que consistía en viajar a ese año para recuperar un ordenador IBM modelo 5100, de vital importancia para su tiempo debido a una especie de efecto 2YK que se vivió en el año 2000, es decir, el efecto 2038, que acabaría con su mundo y tecnología por no tener esta máquina antigua. Pero eso no es todo, pues John Titor, en esta parada que tuvo en el año 2000, se dedicó a través del chat a contestar las preguntas que los curiosos le hacían sobre el año 2038. Una especie de información sobre el futuro de primera mano que el crononauta no tuvo reparos en contestar. Entre sus profecías, nos hablaba por ejemplo de una guerra en Irak y de cómo Estados Unidos utilizaría la excusa de armas de destrucción masiva para invadirla. También habló sobre la enfermedad de las vacas locas, y que ésta llegaría a los Estados Unidos, o un nuevo descubrimiento acerca de los agujeros negros que realmente se produjo un año después de esta predicción. No obstante, también tuvo errores, como por ejemplo pronosticó que en el 2004 Estados Unidos viviría una guerra civil o que ese año no se realizarían los Juegos Olímpicos. También resultó curioso para muchos que entre sus predicciones no haya mencionado los atentados terroristas del 11 de septiembre, como si ese evento no fuera un hito importante en la historia del mundo. Asimismo, habló sobre su tiempo, sobre el año 2036 y sobre una pandemia llamada CJD, que es una variedad de la vaca loca, y que causaría la pérdida de muchas vidas humanas ya que no tenía cura. ¿Por qué esta historia es tan popular, siendo tan irreal como suena? Porque John Titor no solo chateó con los internautas, sino que además proporcionó fotografías, imágenes en las que este crononauta mostró el aspecto de su máquina del tiempo y explicó a través de gráficos cómo funcionaba esta máquina.
Existen otros casos increíbles de viajeros en el tiempo, como el caso de Andrew Carlson, quien se hizo millonario en apenas unas semanas al contar con información bursátil privilegiada, y que cuando fue interrogado por el FBI, aseguró que disponía de esa información porque había viajado en el tiempo desde el futuro. Pero eso es un caso digno de un episodio en Mundo Creepy para él mismo. ¿Existen realmente los viajes en el tiempo? De ser así, ¿por qué no nos hemos visitado con total libertad? ¿Por qué no hemos sido capaces de evitar catástrofes como el 11S? La verdad está ahí fuera. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale a like y compártelo con tus amigos, no hay mayor recompensa para mí. Y si fueras capaz de moverte en el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Al pasado para cambiar tus errores? ¿O al futuro para ver qué nos depara? Bechis, adiós.